Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre el sistema inmune. Específicamente vamos a reconocer los tejidos y órganos linfoides. El sistema linfático, que hace parte de lo que es el sistema inmune, y entendamos sistema inmune como el que se encarga de toda la parte de los procesos fisiológicos para producir los mecanismos de defensa que protegen el cuerpo humano. Este sistema linfático entonces corresponde a la parte morfológica, o sea, a todos estos que están involucrados en ejercer esos procesos fisiológicos, y entonces encontramos las células, los tejidos y los órganos que van a hacer el reconocimiento de lo propio y lo no propio. O sea que ellos vigilan superficies, compartimientos internos con fluidos, y después de este reconocimiento van a generar una respuesta, o sea, una reacción frente a sustancias potencialmente nocivas. Los linfocitos son la célula que define este sistema y son las efectoras de la respuesta inmune hacia las sustancias nocivas. No quiere decir que son las únicas células que participan en él, sin embargo son las principales. Los linfocitos entonces son producidos en lo que se conocen como órganos primarios, y estos en el ser humano corresponden al timo y a la médula ósea. Ahí entonces también van a ser educados para reconocer y destruir antígenos específicos, convirtiéndose en células inmunocompetentes que van a tener la capacidad de distinguir lo propio de lo no propio y de esta manera generar una respuesta inmunitaria. Una vez, han sido educados, van a viajar a los distintos órganos secundarios y tejidos del cuerpo humano para realizar la vigilancia inmunológica. Vamos a definir qué es inmunidad. Inmunidad se refiere al estado de resistencia natural o adquirida que posee el organismo frente a determinadas acciones patógenas de microorganismos o de sustancias extrañas. Esta inmunidad entonces puede ser de dos tipos. Tenemos una inmunidad innata, que es de acción rápida, es inespecífica y no tiene memoria, y en ella vamos a encontrar lo que son las barreras químicas, por ejemplo el pH bajo, que destruye microorganismos invasores, las secreciones que permiten neutralizar células extrañas. Vamos a tener barreras físicas como lo que son la piel y todos estos epitelios, ¿sí?, que revisten las mucosas de los diferentes órganos. Esta barrera física entonces va a impedir el ingreso de organismos extraños. Vamos a tener también la microbiota bacteriana normal. Vamos a tener las células como por ejemplo los fagocitos, ahí entran los macrófagos, los neutrófilos, que van a tener proteínas de reconocimiento y van a fagocitar elementos extraños, bacterias. También tenemos lo que son mastocitos, basófilos, células dendríticas y las células o linfocitos natural killer, que son linfocitos citolíticos naturales que se encargan de la destrucción de células infectadas o células cancerosas. Luego, en el otro tipo de inmunidad está la adaptativa. Esta inmunidad entonces distingue lo propio de lo ajeno. En esta inmunidad entonces se forma una memoria y es específica. Dentro de la inmunidad adaptativa entonces tenemos lo que son ya las células o los linfocitos B y los linfocitos T, y vamos a tener una respuesta humoral gracias a los linfocitos B que producen anticuerpos,
y una respuesta celular en la que pues van a participar linfocitos T. Bueno, esto no quiere decir, aquí digamos también van a haber linfocitos T que por ejemplo a veces participan en esa respuesta innata, y vamos a tener otros elementos celulares que colaboran en la respuesta adaptativa. Como todo tejido, entonces vamos a encontrar unas células y unos componentes de la matriz extracelular, unos componentes de sostén. Entonces dentro de las células encontramos los linfocitos, que son del linaje linfocítico. Recordemos que estas células entonces vienen de precursores hematopoyéticos, y vamos a tener entonces las del linaje monocítico, donde encontramos los monocitos que se diferencian a macrófagos, las células de Langerhans, las células dendríticas, las células dendríticas foliculares, los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. En la parte del estroma, ¿sí?, el componente de sostén, vamos a encontrar células reticulares. Estas células reticulares son de origen mesenquimático y van a producir o secretar lo que son las fibras reticulares. Estas fibras reticulares que vemos en esta tinción especial, como cada una de estas fibras delgadas, oscuras o negras, van a formar una malla de sostén para todas las células que conforman el tejido linfoide. Esta malla de sostén producida por las células reticulares la vamos a encontrar en los nódulos linfáticos, en los ganglios y en el vaso. Sin embargo, en el timo, esta malla de sostén no va a ser producida por las células reticulares y de hecho no encontramos células reticulares. La malla de sostén del timo va a estar dada por este otro tipo celular, que son células epitelio reticulares. Ojo que si bien estas células tienen aquí la palabra reticular, no tienen nada que ver con estas células reticulares. Son unas células de origen epitelioide y van a ser ellas mismas una malla de sostén en el timo. ¿Cómo vamos a clasificar los diferentes tejidos linfoides? Para esto vamos a tener como criterios de clasificación la densidad de células y si estas células se están organizando para conformar diferentes estructuras. Entonces, de acuerdo a la densidad, yo voy a tener un tejido linfoide laxo y un tejido linfoide denso. Este tejido linfoide laxo es el que vamos a encontrar asociado a mucosas. Recordemos que entonces cuando nosotros veíamos epitelios, debajo de estos epitelios tenemos la lámina propia, y que en conjunto el epitelio y la lámina propia forman la mucosa de los diferentes órganos. Esta lámina propia entonces va a contener ese tejido linfoide asociado a mucosas, o sea, un tejido linfoide laxo. Por el otro lado, si la densidad de los linfocitos es muy elevada, entonces los vamos a llamar tejido linfoide denso. Y este tejido linfoide denso se va a clasificar en tres categorías: tejido linfoide denso nodular. Disculpen chicos, entonces tendríamos estos tres tipos de tejido linfoide denso. Si la agrupación o la gran cantidad de linfocitos que tenemos están formando una estructura redonda, se le llama tejido linfoide denso nodular. Bueno, una o varias estructuras redondas, por decirlo así. Más adelante las veremos mejor. Si están formando cordones, entonces sería tejido linfoide denso cordonal. Y si no están formando ninguna estructura específica, pero es muy abundante ese tejido linfoide, o sea, esos linfocitos,
entonces decimos que es un tejido linfoide denso difuso. Observemos entonces aquí, miren, tengo el epitelio y la lámina propia, aquí también epitelio, lámina propia y epitelio y lámina propia. Entonces debajo del epitelio tengo el tejido conectivo laxo, que nombrábamos así en la parte de conectivos, que ahora sabemos entonces que es un tejido linfoide laxo. Podemos observar los linfocitos, que son cada uno de los punticos basófilos. Recordemos que los linfocitos entonces tienen muy poco citoplasma, por lo tanto lo que uno ve es el núcleo basófilo y no se le ve prácticamente el citoplasma. Entonces cada uno de estos tejidos que vemos debajo del epitelio corresponden a tejido linfoide laxo. En esta imagen entonces les coloco la siguiente pregunta. Yo sé, por ejemplo, que aquí hay un epitelio, aquí hay un epitelio, ¿sí? O acá, por ejemplo, está el epitelio, e incluso por aquí alcanzo a ver tejido linfoide laxo, se alcanza a ver un poquito de linfocitos por ahí, ¿sí? Es tejido linfoide laxo asociado a mucosas, ¿sí? Porque estoy en una mucosa, es la lámina propia. Pero miren que aquí se me está formando como una estructura redonda. Aquí también, bueno, no es lo más así conspicuo, sin embargo se ve que se empaquetó. Entonces aquí hay muchos más linfocitos y se están organizando. Entonces esto ya es un tejido linfoide denso nodular. Igualmente aquí tenemos el tejido linfoide asociado a mucosas, justamente en esta región, tejido linfoide laxo debajo del epitelio. Y aquí por debajo tenemos una estructura redonda que podemos clasificar como un tejido linfoide denso nodular. Eso es un nódulo linfático. En este órgano, que luego veremos qué órgano es, entonces tengo varias estructuras redondeadas. Miren acá, hacia acá, hacia más al centro del órgano, tenemos diferentes nódulos linfáticos. Por lo tanto, lo que está encerrado en círculos corresponde a tejido linfoide denso nodular. Este tejido linfoide denso nodular entonces está constituido por esta estructura nódulo linfático, y este nódulo linfático puede ser de dos tipos: primario o secundario. Los primarios no los vamos a identificar en la parte práctica, ¿sí? Son concentraciones bien definidas de linfocitos contenidos en una malla de células reticulares, y en estas primarias lo que vamos a encontrar son linfocitos B inmaduros, mientras que en el nódulo linfático secundario vamos a diferenciar dos regiones. Estos nódulos secundarios sí los vamos a identificar en la práctica, son los más abundantes y se forman una vez digamos, se ha tenido contacto con un antígeno. Entonces las dos zonas que vamos a diferenciar dentro del nódulo linfático van a ser la zona de manto o corona, que es lo mismo, es un sinónimo, puede ser corona o zona de manto, y el centro germinativo. Miren la imagen, que uno ve una región más oscura y una región central un poco más eosinófila. Entonces, la zona de manto, que es la más externa y la más basófila, contiene pequeños linfocitos que rodean el centro germinativo, que es la zona más eosinófila. Estos linfocitos, entonces, que son más pequeñitos, representan los linfocitos B vírgenes,
o sea que no han sido estimulados por el antígeno. En cambio, aquí en el centro germinativo, que está en la región central del nódulo linfático y que se ve más eosinófila, entonces vamos a encontrar linfocitos que han reconocido un antígeno y que han regresado al nódulo primario para experimentar división y proliferación, ¿sí? Entonces, estos linfocitos que llegaron a ese nódulo linfático primario comienzan a proliferar, comienzan a madurar y entonces forman lo que es el centro germinativo. Entonces aquí vamos a encontrar linfoblastos, plasmoblastos, o sea, linfocitos B diferenciándose a plasmocitos. También vamos a encontrar células dendríticas foliculares que presentan, por ejemplo, antígenos, linfocitos T colaboradores, vamos a encontrar macrófagos, también los podríamos observar en un centro germinativo. Claro está que estos tipos celulares pues no los vamos a identificar específicamente en la parte práctica, pero ahí están y en algunos casos se pueden reconocer. El segundo tejido linfoide denso entonces es el cordonal. Decíamos que teníamos abundantes linfocitos organizados en cordones. Entonces, si observan en esta imagen de la izquierda, se ven muy bien esos cordones. Miren, aquí marcado con 1, hay un cordón con el número 1. Todas estas agrupaciones de linfocitos que me están formando estas estructuras como alargadas e irregulares son cordones. Y en el espacio donde se ubican las flechas, que en realidad están señalando como células foliculares, entonces en estos espacios vamos a reconocer lo que son los sinusoides o senos. ¿Listo? Pero cuando veamos los órganos, pues vamos a mirar a mejor detalle sus senos. Por ahora reconocemos lo que son los cordones de tejido linfoide. Y esto entonces señalando, por ejemplo aquí donde está el número 1, es un tejido linfoide denso cordonal. En esta otra imagen también hay cordones, lo que pasa es que no es tan evidente porque tenemos aquí hacia ambos lados. Por aquí había un nódulo, por aquí había otro nódulo, pero aquí se alcanzan a ver los espacios que son los senos y las agrupaciones un poco alargadas de cordones. Por último, tenemos lo que es el tejido linfoide denso difuso. Aquí en esta imagen tenemos todo lo que es un ganglio. En este ganglio tenemos lo que es la corteza y lo que es la médula. Si miramos, digamos, con detenimiento, en esta corteza veo diferentes nódulos linfáticos. En esos nódulos linfáticos, pues por supuesto, el tejido linfoide es de tipo denso nodular. Y aquí en la médula, mire, se observan muchos espacios y unas agrupaciones largas e irregulares que corresponden entonces al tejido linfoide denso cordonal. Aquí está la médula. En esta microfotografía también observamos entonces los nódulos y observamos la región de la médula. El tejido que está en medio, ¿sí?, de estos nódulos y en medio de la corteza que se llama como la corteza más superficial y la médula, o sea, estas regiones que no están conformando ni cordones ni nódulos, corresponde a lo que es el tejido linfoide denso difuso. Y ojo, porque si bien este tejido linfoide denso difuso se puede encontrar, por ejemplo, en amígdalas o incluso a veces asociado a mucosas, nosotros, para no generar confusión, lo enseñamos solamente y lo mostramos solamente en ganglio,
específicamente en esta región que se llama la corteza profunda del ganglio, o sea, entre los nódulos linfáticos y la médula, todo este tejido linfoide que no está formando cordones ni tampoco nódulos linfáticos, y lo miramos en el timo. Esta es una microfotografía del timo. Estos paquetes que ven aquí, ojo, en el timo, estos no son nódulos. En el timo lo vamos a encontrar dividido en lobulillos, y dentro de cada lobulillo diferenciamos una región que es de corteza y médula, y en esta corteza el tejido linfoide es denso difuso. Toda esta región que ven más oscura en el timo es un tejido linfoide denso. Por supuesto, ahí se ve que hay muchísimos linfocitos, se ve muy basófilo y no está organizado ni en nódulos linfáticos ni en cordones. Por lo tanto, es tejido linfoide denso difuso. Estos son todos los tejidos. Esta es la clasificación que vamos a manejar en este curso. En algunos textos van a encontrar una clasificación diferente, en ROS es diferente, pero esta es la clasificación que nosotros hemos definido para que sea más sencillo, para que sea más práctico también a la hora de identificarlo, y que además corresponde a los dos criterios que les di: densidad de los linfocitos y organización de esos linfocitos, ya sea en nódulos, en cordones o sin alguna organización específica como lo es en el tejido linfoide denso difuso. Hasta aquí llega este video. En el siguiente vamos a hablar de los órganos linfoides.